momento es el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, que se está cantando la valeriana en el urbérrimo, así que hay que exportar valeriana venteada, porque vino ya el testimonio de Iván Cepeda, donde todos se los traigo aquí para que comiencen a analizar estos apartes, creo yo, los más importantes, para que ustedes me dejen los comentarios, también comparto, le den like, suscríbanse al canal, todo esto es gratis. Pues les cuento nada más y nada menos que el abogado del expresidente Álvaro Uribe, cada nadita, pues decía, objeción, objeción. ¿Para qué sirve esto? Para comenzar a confundir a la persona que está dando su testimonio y comience a errar. Bueno, pues aquí les vamos a traer para que ustedes escuchen esto del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, que no se esperaba que llegue un testigo muy poderoso que sabe demasiado, y este señor es Sierra. Este señor va a venir como testigo también. No solamente eso, ustedes van a escuchar que Iván Cepeda tiene fotos que le dio Monsalve, el testigo estrella en contra del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, que hoy es el primer presidente que está en el banquillo de los acusados. Así que escuchemos lo que va a decir Iván Cepeda. Lo que yo llamaría una especie de recuento biográfico. El señor Monsalve dijo que había nacido en la población de Yarumal a finales de la década de 1970 y que en el año 1986 su familia había llegado a la hacienda Guacharacas. Esa relación con la hacienda, él señaló que tenía una historia anterior. El padre de él, Óscar Monsalve, había trabajado ya en otra propiedad, por lo menos en una otra propiedad de la familia Uribe, concretamente la hacienda La Manada. Luego de haber tenido esa experiencia, había llegado a Guacharacas y en Guacharacas se había convertido el señor Monsalve, padre, en mayordomo de la hacienda. Dijo que ¿Vieron a Uribe tomando valeriana? Había cursado sus estudios de primaria en una escuela que quedaba en la misma hacienda, y mencionó a la profesora que había tenido en ese plantel educativo, la profesora Rosario. Señaló que a comienzos de la década de 1990 había dejado sus estudios y se había consagrado a trabajar en la hacienda. En el año 1994, señaló, se había producido el ataque de la guerrilla a la hacienda. Concretamente, el mismo grupo que había mencionado ya el señor Pablo Hernán Sierra, el llamado bloque Bernardo López Arroyave, del Ejército de Liberación Nacional, realizó varias agresiones contra la hacienda. Asesinó a un trabajador que era amigo del señor Monsalve, mencionó su nombre, señor Tobías Mira Sánchez, si no estoy mal. Mencionó que la guerrilla había sustraído ganado de la hacienda y que en un momento determinado había procedido a incendiar la casa principal de la hacienda. Todos esos hechos, según él, terminaron con la salida de la familia de la hacienda por un tiempo. En el año, dice él, finales de 1995, fue llamado por el señor Santiago Uribe a un edificio en Medellín, y allí el señor Santiago Uribe le pidió que regresaran a la hacienda, cosa que efectivamente ocurrió. En el año 96, dice el señor Monsalve, comenzó en la hacienda la conformación de un grupo armado que terminaría siendo, según él, el llamado Bloque Metro. Objeción, su señoría, a la respuesta, por cuanto pues, no podemos confrontar en este momento al testigo, porque aquí está haciendo un relato de oídas. El declarante en este momento, el senador Iván Cepeda Castro, pues no es testigo de esos hechos, de que está dando cuenta. Quien puede dar cuenta de esos hechos para ser confrontado es el señor Juan Diego Monsalve, quien está más citado como testigo siguiente. ¿Más valeriana? Y ahí sí podremos nosotros interrogar el testigo en este momento, el declarante, pues no puede ser confrontado, y esto afecta a la cláusula del conocimiento directo y personal, la base de todo testimonio. Y para evitar contaminación, para evitar que se esté dando una información que no pueda ser confrontada, que es una garantía constitucional que tiene cualquier acusado, pues solicito que las respuestas sean limitadas a lo que le consta al testigo, y si es un relato de lo que dice otro, pues como no se puede confrontar, esa parte que lo relate, ¿quién es testigo de eso? En su momento laboral en el transcurso de este juicio. ¿Escucharon ustedes? Ya el abogado pedía que objeción y objeción. Siempre han hecho eso, ¿para qué? Para aturdir al contrario y no se acuerda de lo que está ya narrando. Pues les cuento que Iván Cepeda le cuenta a toda Colombia que nada menos Monsalve, su padre trabajaba con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Allí llega Monsalve, se lo trae su papá, y su papá, ¿usted cree que no le contó todo lo que veía en la hacienda La Guacharaca, también en la hacienda Carolina? Pues allí, dice él, que se formó el grupo paramilitar, donde al parecer estaba allí su hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe, y también, supuestamente, el expresidente Álvaro Uribe participó en hacer, supuestamente, este grupo paramilitar. Esto lo dice Monsalve, y allí tiene las pruebas Iván Cepeda. Por eso esas objeciones del expresidente Álvaro Uribe y su abogado no son escuchadas, porque es que Iván Cepeda en sus manos tiene muchas pruebas que las va a mostrar cuando siga el transcurso de este juicio. Pero sigamos escuchando qué nos dice ahora de los audios, porque vamos a ver ahora otra parte de lo que son los audios, también esos WhatsApp, que son muchos que mandaron. Mejor dicho, escúchenlo usted mismo. 23 de marzo del año 2012, mediante una llamada vía celular,
fui informado por el señor Monsalve de que había sido víctima de un atentado. No sé si fue él o uno de sus familiares, debo aclarar eso. El hecho es que estando en el patio o en el corredor adyacente a su celda, dos individuos armados con puñales lo agredieron y lograron herirlo. El señor Monsalve pudo defenderse y salió pues herido, pero con vida del atentado. Recuerdo muy bien las circunstancias, porque inmediatamente tomé contacto con el director de la cárcel. Le solicité que de manera inmediata fueran tomadas todas las medidas necesarias para poner a salvo al señor Monsalve. Le pregunté en qué circunstancias había ocurrido el hecho. Me llamó poderosamente la atención de que la explicación que se dio era que Monsalve había estado involucrado en una riña con otros internos de la cárcel. Y digo que me llamó poderosamente la atención porque, en este caso, quienes estaban armados eran los agresores y no él. El señor Monsalve no estaba armado. Solicité de inmediato al director de la cárcel que las grabaciones de las cámaras, como en toda cárcel, esto es casi de perogrullo, hay vigilancia en todos los patios, celdas, corredores, las grabaciones en las que debía haber quedado registrado el hecho. Y de una manera inexplicable, el director me dijo que ese día la cámara en la que, o que debía registrar el sitio en donde estaba la celda del señor Monsalve, había estado el lente de la cámara obstruido por algún material. Ante esa circunstancia solicité de inmediato a la dirección del IMPEC, o mejor, reiteré la solicitud de que el señor Monsalve fuera cuanto antes trasladado de cárcel, cosa que efectivamente ocurrió. El señor Monsalve fue trasladado a la cárcel de La Picota en Bogotá. Dígale a esta audiencia. Como ustedes escucharon, se han dado cuenta ustedes que siempre los testigos del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe se van de este mundo, sin saber cómo ni cuándo, todos se van. Ahorita Monsalve supuestamente tuvo un infarto que lo tuvieron que llevar hospitalizado a este señor, pero no solamente ha tenido esto, los atentados, como dicen y escucharon de Iván Cepeda, han sido varios. Que se ha salvado este señor es una cosa, pero muchos de los testigos del expresidente Álvaro Uribe ya no están en este mundo para contar lo que saben. Querían al parecer hacer lo mismo que con Monsalve, pero no ha pasado esto, gracias a Dios. Ese señor, vamos a ver si logra llegar allí a dar su testimonio, porque todavía no se sabe. Ya tuvo al parecer un supuesto infarto. ¿Qué puede pasar? Pues no sabemos. Sigamos escuchando a Iván Cepeda lo que habla. Miren, préstele mucha atención para que compartan estos videos, denle like y suscríbanse al canal. Todo esto es gratis, pero ayudan para que todos los colombianos se den cuenta de lo que realmente quieren al parecer ocultar y quieren pedir precaución o dilatar este juicio colocando trabas y más trabas para que todos los colombianos no escuchen estas pruebas. Sigamos con Iván Cepeda. ¿Y por qué reiteró su petición de traslado? El señor Monsalve me dijo claramente que no había sido una riña. Él había sido atacado por dos personas en la casa. Y por supuesto que era mi deber, una vez que adquirí responsabilidad con relación a la entrevista que él entregó a la justicia, o mejor, a la Fiscalía General de la Nación, hacerme cargo, como lo hice con innumerables presos en el país. Esta no era una situación excepcional de sus condiciones de seguridad, por supuesto. Así que averigüé todo lo que tenía que ver con esa circunstancia. Dígale a la audiencia, ya en la cárcel Picota, si usted hizo nuevas visitas presenciales a Juan Guillermo Monsalve Pineda. Así es, estuve tal vez unas 9 veces entre el año 2012 y 2013 visitando al señor Monsalve. Le hice una visita inicial cuando llegó a la cárcel. Luego él volvió a solicitar mi presencia y en la visita que siguió a la primera era para enterarme sobre los hechos puntuales del atentado que había sufrido. En esa segunda visita, el señor Monsalve me pidió que pudiera realizar una nueva grabación de una entrevista que él quería añadir a la primera que me había dado. En esa segunda entrevista, el señor Monsalve me dijo que temía que también en la cárcel La Picota fuera objeto de un nuevo atentado y que quería entregarme unas fotografías que para él tenían un valor especial. Esas fotografías, según él, habían sido tomadas en la hacienda Guacharacas cuando él estaba allí vestido de camuflado y con un arma haciendo parte del grupo paramilitar. Objeción, su señoría. Sí, doctor. Objeción. Está relatando más allá de lo que le consta en cuanto a lo que pasó alegadamente en esa hacienda, siendo el testigo el señor Juan Guillermo Monsalve, a quien puede ser confrontado y no el hoy declarante. Entonces, reitero mi objeción para que solamente se refiera a lo que aquí puede ser objeto de su directo. Al senador no le consta que esas fotos hayan sido tomadas en esas circunstancias y en ese lugar. Eso solamente lo puede decir el señor Guillermo Monsalve cuando sea objeto de la declaración que ha sido pedida por la Fiscalía y por la cual también será objeto de confrontación, no de parte del senador Cepeda. Así que le solicito que se limite en su testimonio a lo que a él realmente le consta y pueda ser confrontado. Escucharon a Iván Cepeda allí cuando él apenas nombra que estaba de camuflado y con un gati
Entonces él de una vez dice objeción, ¿para qué? Porque él tiene temor de que los colombianos se den cuenta de este testimonio que no querían que ustedes escucharan, pues resulta que ir a la juez, ¿qué dice? Le dará a este señor el derecho de decir que no tiene argumentos, Cepeda. Pues les cuento que no. ¿Por qué? Porque Cepeda tiene las pruebas. Él tiene las pruebas de todo lo que dice Monsalve, que vivió en esa finca. Y en ese momento también, él llega cuando su padre trabajaba para el expresidente Álvaro Uribe. Sabe demasiado. Más lo que él trabajó ahí en esa finca, cuánto más sabe. Y más que él dice que llega de camuflado. Y con lo que ustedes escucharon, pues comiencen a analizar. Sigamos escuchando lo que dice Iván Cepeda. Señora fiscal. Gracias, su señoría. Ya reiteradamente el señor defensor ha establecido esa postura, pero señora juez, la pertinencia y conducencia que se ha establecido para el senador Cepeda es lo que le consta directamente, y él está narrando lo que le dio a conocer Juan Guillermo Monsalve Pineda y las demás personas privadas de la libertad. Entonces creo que sí está dando a conocer esta información directa que recibió, que podrá ser constatada o reiterada o controvertida con los demás testigos, pero considero, su señoría, que efectivamente el señor Cepeda Castro nos está dando a conocer lo que él percibió y lo que él recibió de otras personas, que si bien son testigos, pues cada uno vendrá a la pertinencia y conducencia respectiva. Por eso solicito, su señoría, que se permita que se termine la respuesta por el testigo. Muchas gracias. La respuesta que ofreció el señor declarante da cuenta de unas fotografías que presuntamente entregó el señor Monsalve. Juan Guillermo Monsalve, y precisamente estaba indicando de qué se trataba o qué eran estos documentos. Para la objeción del señor defensor, continúe, señor testigo. Gracias, su señoría. Esas fotografías y el video que se La cara de registró Granados. en esa entrevista, junto a otros materiales que fueron objeto de un debate de control político que llevé a cabo en la Cámara de Representantes el 11 de abril del año 2012, fueron todos esos materiales entregados a la Fiscalía General de la Nación. Puesto que la Fiscalía fue invitada al debate, junto al señor Ministro de Justicia, el debate se hizo con relación a la situación de seguridad del señor Juan Guillermo Monsalve y con relación a la situación de la hacienda Guacharacas y del surgimiento en esa hacienda del grupo que he mencionado, un grupo paramilitar de nombre Bloque Metro. La sesión de control político contó con una serie de hechos que pude efectivamente constatar. Hice una visita a comunicaciones distintas. Y como digo, una vez recibí estos audios y estos mensajes de texto, los remití inmediatamente al doctor Villalba para Acá ya está hablando de otras pruebas, ¿no? Que son chats de WhatsApp y audios como tal. que se los entregara a las autoridades judiciales. ¿Sabe exactamente el doctor Villalba a qué autoridades le entregó esa información? Entiendo que el doctor Villalba la entregó a los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Tal vez en ese momento todavía no existía la Sala de Instrucción. Es cierto, en ese momento aún no existía la Sala de Instrucción, se estaba en el tránsito de la Sala Penal al nuevo sistema que tenía la Sala de Instrucción. Así que debió remitirlos al magistrado que estaba instruyendo en ese momento el caso que se había llevado a cabo. Hay que recordar que el día 16 de febrero el magistrado Barceló había dictado el auto inhibitorio mediante el cual pues había cesado la acción penal en mi contra y había compulsado copias contra el expresidente Álvaro Uribe. Magistrado perfilado y totalmente atacado por parte de Álvaro Uribe Vélez. Mencionó usted al señor Carlos Eduardo López, llamado Calich. ¿Conoció usted a esta persona? No, personalmente no lo conocí, lo he podido conocer a través de medios de comunicación y también de las declaraciones que ha hecho ante las autoridades judiciales. Dígale a la audiencia el contenido de esos, recuerda el contenido de esos mensajes de WhatsApp y de audio recibidos el 21 y 22 de febrero de parte de Juan Guillermo Monsalve Pineda. Bueno, en un lenguaje que es el del señor Callejas, él decía que había sido contactado por instrucciones o por decisión del ex y que el ex quería hacerle una petición al señor Monsalve. El ex. En concreto, le pedía a través de él, el señor Callejas, un video en el que dijera que él se retractaba de todas sus declaraciones en contra del expresidente Álvaro Uribe y también del señor Santiago Uribe y que Parte realmente de la que sido misma. introducidos a este juicio está dentro de la prueba que la Fiscalía ha solicitado y producido, pero no lo ha hecho hasta este instante. Y una cosa es que el senador te cuenta que recibió una información en su celular, como le ha dado cuenta, y otra cosa muy diferente, hablar sobre un contenido por el cual no puede ser objeto de confrontación en este momento. De conformidad con lo normado en el artículo de la ley 906 de 2004, respecto de los métodos de identificación de autenticación e identificación, una de ellas es precisamente el reconocimiento de la parte contra la cual se aduce, como también que esos documentos pueden ser utilizados bien con la persona que los elaboró o aquella que los recibió. En este caso, el declarante ha indicado que esos documentos o esos mensajes fueron recibidos directamente por él, por tanto, no hay lugar a la objeción del señor defensor. Continúe, por favor.
Gracias, señora juez. ¿Algo más adicional? Todos se dieron cuenta allí, nada menos el abogado del expresidente Álvaro Uribe interrumpe pidiendo lo mismo, objeción de algo que en este momento tiene las pruebas, Iván Cepeda. Así que ellos tratan de que él se equivoque, pero no, porque resulta que los audios, yo los traje en un video, también están los de WhatsApp, donde Iván Cepeda tiene todo esto y ya estas pruebas se las han entregado a la fiscalía, por todos lados están. Esas pruebas, acuérdense que ellos querían que no estuvieran allí en el juicio, que no fueran para ellos lo que fueran testigos en contra de ellos, pero no se pudo, porque es que están todas las pruebas allá, al parecer está hundiendo al expresidente Álvaro Uribe hasta más no poder. Por eso es que ellos no querían y van a seguir pidiendo preclusión y van a seguir insistiendo en esto para que los colombianos no se den de cuenta de todas las pruebas que hay por haber y por no haber en contra del expresidente Álvaro Uribe. Pero sigamos escuchando a Iván Cepeda. Estaba diciendo que en esos mensajes se mencionaba un video, se mencionaba al representante a la Cámara de ese momento. Objeción, señoría. Objeción, señoría. Una cosa es que se introduzcan unos documentos para ser finalmente incorporados como prueba y ahí se utiliza el procedimiento que usted relató el 426, y otra cosa muy diferente a lo que está haciendo en este momento el testigo, que es haciendo referencia a un documento que no ha sido introducido y que no puede ser confrontado. La regla de la confrontación es la clave de respeto a la garantía dentro de un sistema acusatorio en la práctica probatoria en juicio oral. Entonces, si va a ser introducida por la Fiscalía esos documentos, bienvenidos, están decretados, se introducirán y ahí será la confrontación. Pero en este momento el procedimiento que está utilizando la señora fiscal no es ese y el testigo está relatando algo que no podemos confrontar. Por tanto, solicito que frente a su declaración se haga esa limitación, su señoría. Lo que entiende el despacho, señor defensor, está realizando la Fiscalía es sentar las bases para luego poder utilizar su documento. Procedimiento que efectivamente está autorizado y es lo que debe realizar previo a la utilización de dichos documentos. Continúe, señor fiscal. Escucharon las partes más importantes que creo yo que deben de saber todos los colombianos, pero aquí les va a traer un informe completo del nuevo testigo, que ya él dice que quiere ser testigo en contra del expresidente Álvaro Uribe y que ya ellos los dos han tenido su enfrentamiento en los tribunales y le ha ganado nada menos este paramilitar. Bueno, pero quiero que lo escuchen todo. ¿De quién es esta persona, este personaje que viene a ser testigo en contra del expresidente Álvaro Uribe? Pues miren, presten atención. ¿Quién es? Pablo Hernán Sierra, quien ya es testigo en este proceso contra Álvaro Uribe Vélez, va a ser posiblemente otra víctima también del expresidente. ¿Por qué? Pues porque, al igual que Juan Guillermo Monsalve, ha sido atacado por parte de Álvaro Uribe Vélez a raíz de todo lo que este señor conoce frente al paramilitarismo. Recordemos que Pablo Hernán Sierra era un ex jefe paramilitar, una de las personas más peligrosas en ese momento de este grupo criminal. Él, en el pasado, ya le había ganado algunos procesos a Álvaro Uribe Vélez, entre ellos una acción de tutela, y le había dicho a Uribe que tenía que renunciar a su cargo. En su momento, Cuestión Pública le hizo la siguiente entrevista. Le pregunta a Cuestión Pública, además de solicitarle la renuncia, ¿qué le está diciendo usted al senador Uribe? Y dice Pablo Hernán Sierra, yo lo he invitado no solo a que cuente la verdad, sino que sea incluido en la JEP, que es el tribunal para todos los actores del conflicto armado colombiano, para que haya paz. Si todos los actores no cabemos en un solo tribunal con derecho a igualdad, aquí nunca va a haber paz. Le dicen que porque le pide la renuncia a Uribe, dice, nos fuimos a juicio, le gané en jueces, le gané en tribunal y le gané en casación en la Corte Suprema. Entonces a Uribe se queda sin piso y se queda sin autoridad moral y se queda sin piso jurídico y sin ética para continuar siendo senador en ese momento. Y le preguntan, que la pregunta clave para mí, y le dicen, en resumen, ¿qué es lo que usted le ha hecho, que ha hecho en contra del senador de Uribe, o que ha hecho alrededor de Uribe? Y dice Pablo Hernán Sierra, pues lo que yo dije fue que él fue cofundador del bloque Metro con su hermano Santiago Uribe y los hermanos Villegas en San José del Nus, y que el primer acercamiento fue en la hacienda Guacharacas. Que ese grupo en ese entonces lo comandaba alias Filo, con 30 hombres al mando, y que específicamente los hermanos Uribe Vélez son fundadores del bloque Metro. Ellos auspiciaron, porque ellos fueron los más ofendidos y los más afectados con la problemática de la guerrilla en todo el noroeste antioqueño, como les pasó a muchos colombianos. Eso fue lo que ocurrió allá. Esto va a ser testimonio también de Pablo Hernán Sierra en este proceso, pero además va a llegar como víctima. O sea, un karma más, digamos que un dolor de cabeza más para Álvaro Uribe Vélez, pero posiblemente una manera adicional para que Uribe pague por todos sus crímenes. Como era de esperarse, pues el Centro Democrático esto no le gustó absolutamente nada y salieron a decir que Pablo Hernán Sierra fue capturado durante el gobierno del expresidente Uribe, y el bloque al cual él perteneció nunca se quiso desmovilizar. La indicación del presidente Uribe en ese momento fue que no se desmovilice, que lo metan preso. Posteriormente apareció como supuesto testigo contra Uribe, así lo desmiente alias Monoleche. Entonces me llama la atención que saben que el testimonio de Pablo Hernán Sierra puede ser contundente, puede ser muy perjudicial para Uribe, y tratan de desacreditarlo con otro paramilitar, ¿no? Y la estrategia de ellos es, Uribe lo capturó y esto es una venganza de Pablo Hernán Sierra. Están nerviosos, están asustados. Y la última perla, pues fue que Jaime Lombana, defensor del ex senador Álvaro. ¿Escucharon quién va a ser el testigo en contra del expresidente Álvaro Uribe? El cuento que van a necesitar Valeriana Ventía del Ubérrimo, así que expórtenla. Bueno, ¿ustedes qué opinan de todo lo que escucharon, de todo el juicio que en este momento se desarrolló con Iván Cepeda, lo que él habló? Así que les pedimos su ayuda, su colaboración. Para nosotros es muy importante que nos dejen su like, también se inscriban al canal, también los compartan y, como les digo, comenten qué opinan de todo esto. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos.